En la predicación, en el escudriñar, en el caminar, en el reír, en el pensar, en el movernos, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermanos. Y me gusta, hermanos, que sean sinceros. Hay hermanos que no levantaron la mano y creen que las maldiciones se heredan. Tranquilos, no se la levante. El Espíritu Santo de Dios nadie lo engaña. No la levantaron porque ellos, escúchalo bien, hermanos. Entonces, cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no comprendemos, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Pero cuando nosotros tenemos esa libertad, cuando hay esa libertad de poder ministrar, de poder compartir la palabra de Dios, es porque el Espíritu de Dios está ahí. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, hermano. Si el Espíritu de Dios está aquí, hoy muchos vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Muchos, porque traemos enseñanza, rudimentos de hombre, pero no nos detenemos a veces a pensar, ¿por qué es importante que tú traigas el lápiz, el cuaderno? Hermanos, acuérdense de traer aquí una provisión, tener unos 1000 cuadernos aquí y unos 1000 esferos, para que los que no traigan se les olviden. No tiene excusa. ¿Por qué no predicaste esta semana? No, porque no tengo, es que se me olvidó la cita, se me olvidó. No. Porque si se la dejamos aquí a la mente nomás, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces tiene usted que repetir el número un número telefónico para acordarse? Muchas veces. Y no lo aprendieron. Entonces, por eso nosotros. Pero todo se debe a que muchos predicadores, los que predican de la prosperidad, los que predican de las maldiciones generacionales y los que predican de confesar positivamente, que son ¿cuántos? Entre esos tres, ¿cuántos? Muchos. Confiese, repita, reflauta. Reflauta, y así un poco, repitiendo y reflauta. Entonces, pero mire lo que, vamos primero, mire lo que dice el apóstol Juan 8:36. Mire lo que dice el apóstol Juan, mis hermanos. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Seréis medianamente qué? ¿Seréis medianamente? ¿Regularmente? Entonces, iglesia, si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Verdaderamente qué? Libres, hermanos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque hay muchos que se aprovechan de la ingenuidad, de la ignorancia de muchas ovejas y empiezan a sacarle provecho. Y más adelante nos vamos a dar cuenta. Porque si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, con nuestro corazón, iglesia, usted y yo somos verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Amén. Somos verdaderamente, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí dice, así que, coma, no se vaya. Es que el problema es que hay muchos hermanos que se comen las comas. Se las comen, deberían de estar gordos. Se comen los puntos, se comen los signos de interrogación, los signos de pregunta, los puntos y coma, los signos de admiración, se comen todo. Si el Hijo os libertare, coma. Si el Hijo os libertare, levanten las manos los que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Amén. ¿Ya vamos cogiéndola? ¿Las maldiciones se heredan? Ya vamos cogiéndola. Vamos para allá y vamos a desvirtuar, a desmentir estos mentirosos mascachifles que dicen ser predicadores de la palabra. Pero dice la palabra, dice, ¿seréis verdaderamente cómo? Libres, hermanos. Aquí no dice el Señor que regularmente, que más o menos libres. No. Más o menos. No, así. No, hermano. Verdad es verdad. La verdad, hermano. La verdad es que somos libres, hermano. Amén, hermano. Yo soy libre.
Yo soy libre, hermano. Amén. Porque la palabra lo dice. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque permanezco en la palabra. Y porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Para los que se pierden. Amén, hermano. Ya. Vamos cogiendo. ¿Qué dice en otra versión? ¿Qué dice en la otra versión? Así que si el Hijo los hace libres, ¿ustedes son qué? Verdaderamente libres. ¿Y usted por qué sigue enferma, hermana? No, porque es que es una maldición generacional. La maldición de Titán. ¿Y mi papá por qué se murió? Por cáncer. Ay, son maldiciones. Eso es Satanás. Ay, iglesia, vamos para acá. Entonces vamos, mire que nosotros vamos a decir, mire, démosle la honra y la gloria a Dios, porque Dios nos ama esta iglesia local. La ama tanto, hermanos, que yo le digo a veces, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que a veces como que no, nos dormimos ahí en los laureles? No. Escúchelo bien, hermanos. El Señor, ¿qué dice ahí? ¿Seréis medianamente libres o verdaderamente libres? Verdaderamente libres. Pero es duro, es triste que en estas horas de la vida muchos cristianos piensan que están todavía con maldiciones generacionales. Por esas doctrinas mentirosas. Los predicadores de la prosperidad, los predicadores de la confesión positiva y los predicadores de las maldiciones generacionales. ¿Y qué enseñan ellos? Que las maldiciones van de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. Han malinterpretado esos versículos, que son poquitos, son como 3 o 4. Han malinterpretado esos versículos de una manera irresponsable para sacarle plata a la pobre gente que dice, no, usted es drogadicto, su papá, sí, mi papá era drogadicto. Entonces miren, ¿y cuánto vale el encuentro? 280,000. Bueno, muéstrenos a ver, hágale allá, y les voy a mostrar bíblicamente que eso es una partida de ladrones. No, eso no es bíblico. Si la palabra, ¿cuál fue el versículo con cuál versículo empezamos? Así que si el Hijo los libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Y hay mucha gente, hermano, a mí me da dolor. El Espíritu Santo me quebranta a veces de cómo estafan y roban a la gente miserablemente. Pero usted va y hábleles, porque aquí hay familiares de que asisten a esas sectas. Usted va y hábleles y verá. Ay, no, es que mi pastor, no, es que era mi iglesia. Para que ustedes escriban bien, para que ustedes les enseñen a ellos. Mire, escriba bien que lo que ustedes están haciendo con ustedes. Escúchalo bien. Hay muchos, hermanos. Y nosotros, Dios nos ha dado la bendición de tener el conocimiento de la palabra. ¿Y qué hacemos? Muchos como los niños pequeños, metidos entre el corral o metidos entre la casa, pero de ahí no salen. Como hablábamos hace 8 días, si el niño se sale de la casa, ¿qué le pasa? Si el niño sale en 4 patas, ¿ustedes se acuerdan de esa película que el niño pasaba por debajo de los carros y todo eso? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese niño, hermanos? Son placas. ¿El niño medía las consecuencias? ¿El niño sabe para dónde va? Y así hay muchos cristianos. Eso usted los ve en la casa y eso, guerra, dice, señora, tumbe, quita ese espíritu de alcoholismo en la casa. Y hasta espada tienen. Pero en la calle, nanay. Esos son cristianos secretos. Y escúchenlo bien.
Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice, amados hermanos. ¿Qué dice? Dice la Biblia, ojo, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos sinvergüenzas sacan de estas citas bíblicas cosas que la Biblia no dice. Pay attention. Do you speak English? Yes? No? Yes. Okay. Aleluya. Es que el Señor habla lenguas. Espíritu Santo, ¿no? No es rabacuta, la cata, la manda, la cunda. No. Cálmense a la cuta. Cálmense. Calmaos. Entonces, dice la palabra de Dios. Los que enseñan esta doctrina dicen que se heredan estas maldiciones, basado en este versículo. Dicen que se heredan estas maldiciones basado en este versículo. O sea que si su padre fue drogadicto, entonces el hijo hereda la maldición según ellos. Pero vamos a mirar según la palabra. Entonces si su padre fue un ladrón, o su mamá una prostituta, entonces las hijas van a ser ¿qué? ¿Según quién? Los sinvergüenzas de estas doctrinas. Según lo que te están diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si el papá fue violador, fue pedófilo, entonces sus hijos, ¿cómo van a salir? Entonces vienen estos sinvergüenzas y dicen, oiga, usted tiene que venir para romper, para cortar. Sí, y de pronto, y si de pronto es un hereje y dice, tráigase una peinilla afilada y cortamos. Entonces estos dicen, vamos a romper, vamos a cortar. Una muchacha que era bien perezosa, floja esa muchacha, bien perezosa esa muchacha, floja, como muchas muchachas y muchos muchachos, flojos, bien floja. Sus padres eran trabajadores, exitosos, y le dice, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué es tan perezoso, tan floja? No es usted, ¿no, hermana Tatiana? Ahorita dice, ay, pastor, no me ate. ¿Usted por qué es tan floja, tan floja? ¿Y sabe qué? Y Tatiana me contesta y dice, no, es que mis padres trabajaron tanto que yo estoy cansada. ¿Sí, hermanos? Y así, y estos se aprovechan de esto, de la ignorancia, hermanos. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. No, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bien, hermanos, gloria a Dios. Ahí hay libertad, mis hermanos. Yo no sé si alguien conoce el G12. Ellos fueron los que promocionaron, ellos fueron los que empezaron. Los de la confesión positiva también usan todos estos argumentos, mis hermanos. Y hay otro que por ahí sale de vez en cuando y dice, no, es que la autoliberación. ¡Wow! Usted mismo se puede autoliberar. Y la gente cae en toda esa sarta de mentiras, hermanos. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, mis hermanos preciosos. Iglesia, escúchelo bien. Ni los cristianos del pasado, ni los cristianos de la iglesia primitiva, escúchelo bien, hermanos preciosos, usaron esta doctrina. Usaron esta doctrina.
¿En qué parte usted encuentra que David dice, se rompe, corto, ahora todas las maldiciones? ¿En qué parte usted ve a los apóstoles? ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento todo? 1, 2, 3, 4. ¿Y los otros qué ha pasado? ¿Los otros hermanos que están en vacaciones todavía? Ojo, iglesia, no, aquí no hay vacaciones. Una vez alguien me dijo, oiga, pastor, ¿usted estaba en vacaciones? Me dijo, Juanito, el chiquitico, el que vino aquí con el mexicano. Dijo, ¿usted estaba en vacaciones, pastor? Le dije, no, estaba descansando. Dijo, acuérdese, pastor, que nosotros ya no tenemos descansos ni vacaciones. Ahí me lo dijo, y es cierto, usted y yo ya no tenemos vacaciones ni descanso. No, señor, no, señor. O cuántas veces, ¿para qué isla se fue el Señor Jesucristo a descansar? Sí, pero no, es que viven cansados, los cristianos viven tan cansados. Dicen, no, ahorita llega diciembre y pastor, qué pena con usted, pero me ausento parte de diciembre. Usted sabe, pastor, que yo he trabajado todo el mes, todo el año, pastor, a sol y sol, pastor. Entonces usted sabe que yo me merezco. Imagínense, me preguntan ustedes a mí y yo que les contesto. ¿Qué les he contestado yo a ustedes? Bueno, hermanita, yo no puedo hacer nada. Qué pena, yo ahí sí no me meto. Yo de metido y chismoso no soy. No me meto. Eso es ver a usted con Dios. Dijo, no, es que el Señor puso en mi sentir que me fuera a Hawái. Sí, imagínense eso. Señor, imagínense colocándole el sentir que se vaya a Hawái. Y ocurre que hubo un terremoto en Hawái y se acabó Hawái. Entonces, ¿quién fue el que le dijo? Las Islas Canarias. ¿Te das cuenta? Bienvenidos, hermanos. Aquí es la casa de Dios. La casa de Dios es para todo el mundo. Hermano, nada de esto aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. Estos son actos. ¿Quién hace estas prácticas? Los brujos, los agoreros, los hechiceros. Es los que hacen estas prácticas. El problema es que estos y muchos tomamos el contexto, tomamos un solo texto, pero no tomamos, cuando tú y yo debemos de tomar el contexto de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en el versículo anterior? ¿Qué dice en ese versículo? ¿Y qué dice en el versículo posterior? Para saber si realmente está de acuerdo con lo que dice la palabra, con lo que el Señor nos está enseñando. La Biblia, toda la Biblia tiene la verdad. Todo aquello que se salga de los parámetros de la Biblia se convierte ¿qué? En herejía, porque la Biblia no lo dice. Por eso es que hay muchos aprovechados ahorita. A mí Dios me dio una revelación. Espere que próximamente viene una enseñanza que se titula Así te dice el Señor. ¿Pero cuál Señor? Entonces usan erróneamente, no, con intención, porque ellos lo saben. ¿Para qué? Para seguir engañando a la gente. Y mire que usted ve esas congregaciones así, mire, repletas, llenas. Pero es que lo dice segunda de Tesalonicenses. Dice, y Dios le llenó, Dios mismo le llenó el corazón al predicador de la mentira, y le llenó el corazón de mentira a ellos para que crean que la mentira. Así lo dice segunda de Tesalonicenses. Pues en Romanos 1, ¿quién los entregó a pasiones vergonzosas? Dios mismo. Porque conocían la verdad, sabían la verdad, pero no le dieron gloria a Dios, únicamente a ellos. Vamos a tomar un ejemplo. Mire cómo, de dónde salen tantas mentiras. Es por tomar solo el texto nomás. Es un solo versículo, y ahí es donde viene el engaño para muchos hermanos. Miren lo que dice Proverbios. Vamos a tomar un ejemplo. Proverbios 6.2. ¿Qué dice Proverbios 6.2? ¿Qué dice? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. ¿Usted ha escuchado ese? Ay, no te enlaces. Ojo, porque no te ates con las palabras.
¿De dónde han sacado eso? Miren lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque sacaron este versículo del contexto. Y por eso dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué dice la otra versión? Y otros predicadores dicen que lo que usted y yo confesamos, eso recibimos, ¿o no? ¿O no? Eso es una mentira. Porque si lo que usted y yo confesamos, eso se hace realidad, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Ahí nomás se cae de la mentira de que ellos dicen. Si usted y yo lo que decimos de eso se vuelve una realidad, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Me hace un favor, hermanito, me abre la ventana allá atrás. Gracias, muy amable. Gloria a Dios. Entonces la gente, si yo, hermano, mire, ¿qué tiene poder? La palabra de Dios. Si tú y yo confesamos la palabra de Dios, esa palabra se hace real en mi vida y en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Es la palabra de Dios, no es la palabra mía. Porque si yo cada vez que se me sube el genio, y donde, ay, no le diga a su hijo bruto, porque si no su hijo va a quedar bruto. Y entonces el chinito, como ya escuchó, pues dice, ay, si me siguen repitiendo bruto, voy a ser bruto. ¿Sí ve la ignorancia? ¿Es el poder de qué? De la palabra de Dios, no es el poder de tu palabra ni la mía. Aquí por eso está, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás cerrado por tus palabras. Pero ahora venimos. Esto pasa lo mismo. Eso pasa lo mismo cuando usted, por ejemplo, o yo recibimos una carta, ¿no es cierto? Y empezamos a leerla de la mitad para abajo. ¿Sí? Y usted empieza a leer y se estrellaron y se mataron todos los 5 que iban en el carro. Ay, mamá, se mató mi tío, mi tía, todos los que iban en el carro. Empezó a leer desde la mitad de la carta. Porque la carta que le llegó fue de la tía y el tío. Y siguió leyendo y dice, y no quedó ni un huesito, mamá, no quedó ni un huesito. Está leyendo la carta desde la mitad para abajo. Y la mamá le dice, no, mijo, eso era el compadre de su tía, porque de ahí para arriba le faltaba. Si se da cuenta cuando se lee algo de la mitad para abajo, una carta cuando se toma así, y mire lo que dice, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, ahí estamos leyendo la carta, lo mismo que esa persona que leyó la carta de la mitad, ¿qué? Ahora vamos a leer la carta completa. Proverbios capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, hijo mío, ojo, mire, si ve que todo cambia, ¿no? Aquí todo cambia, ¿no? Dice, hijo mío, si saliera el fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, diga conmigo, ahí está hablando de money. ¿Sí se da cuenta? Ahí dice, si hijo mío, y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de ¿qué? De tu boca. Claro. Otra de la hermana aquí, Tatiana. Viene el hermano Eduardo y me dice a mí,
Porque es que en ese tiempo la palabra de ellos valía. En ese tiempo, ¿qué pagarés? Ni qué letras, ni qué cheques. No, era la palabra la que valía. Y venía Eduardo y me dice, perdón, don José Ignacio, discúlpame que me estás hablando así, Eduardito. ¿Sí? Me dice, don José Ignacio, es que la señorita Tatiana me dice que usted la va a fiar, que usted la va a recomendar. ¿Él me conoce a mí? No. ¿Yo la conozco a ella? Sí. Él es un extraño para mí. Entonces por eso dice, hijo mío, si saliera el fiador por tu amigo, o sea, Tatiana es mi amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Sí, Tatiana es mi amiga. Entonces ella sale. Mi amiga. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Si has empeñado tu palabra a un extraño, Eduardo no es mi amigo. ¿Es qué? Un extraño. Entonces Eduardo es un extraño. Si dice, y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de ¿qué? De tus labios. ¿Sí ve que no tiene nada que ver de confesar positiva o negativamente? No tiene nada que ver que si se ata o no se ate con las palabras. No tiene nada que ver con lo que muchos dicen. Pero si hubiéramos sacado del contexto, se hubiera interpretado de esa manera. Pero mire lo que dice en el versículo 5, en el 5 dice, escápate. ¿Qué quiere decir? Salga corriendo y no empeñe su palabra. Dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma ¿qué? Lazos. Levante la mano los que hemos quedado, los que nos ha tocado pagar platas por... Diga conmigo, me ha pasado eso porque no le he pedido dirección al Espíritu Santo. Es que el problema es que en ese tiempo lo que ellos decían tenía valor. La palabra vale. Yo hago una pregunta, ¿la palabra del cristiano de hoy vale? ¿Por qué? ¿Cómo? Qué tristeza, hermanos. Pero uno tiene que ser realista, hermano. Uno no tiene por qué acomodar la palabra. Uno tiene que ser realista. ¿Por qué no vale ya la palabra? ¿Por qué? Me está hablando, hermano, y mire, pastor, imagínese que no... Y yo digo, uy, cálmate a la mentira, cálmate. Y yo no digo nada, yo por dentro, Señor, ciérrele esa boca. ¿Por qué? Que les queda fácil incumplirle a la gente. ¿Sí? ¿Por qué le dice usted? ¿Verdad? Pero seguro llega, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro. Y le repite como 3 o 4 veces. ¿Por qué le está repitiendo 3 o 4 veces? ¿Te das cuenta, iglesia amada? ¡Aleluya! Entonces el cuento de la gente es que repita, yo estoy sano. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Y sigue tomando gaseosa, Coca-Cola. Se le subió el azúcar. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta Coca-Cola, Señor, que sea de muy saludable a mi organismo y que no me haga daño. Y soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano. Esa palabra sí. Entonces también diría, sí, todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Señor, 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 Señor. No, pero según los de la confesión positiva y según los de las maldiciones generacionales, ¿sí? Confiese y eso te hará. ¿Sí? Confiese, Señor, Señor. Pero mire lo que dices. Mire lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 20. ¿Qué dice? No todo el que me dice. Pero es que no han pasado por la Biblia. Es que esto muchas personas no han pasado. Yo no sé si es que no. Es que me sorprendo que levanten la mano los que han leído el Nuevo Testamento y muy poco lo han leído. Les voy a dar una clave hoy
para que lean al menos los evangelios. Lean 3 capítulos diarios en 30 días. Hay 89 capítulos. Hermanos, si usted y yo no leemos toda la palabra de Dios, entonces cualquier viento de doctrina viene. ¿Y dónde está el hermano Pacho? Que por allá, es que se fue por allá, que llegó la iglesia verdadera. Uy, ¿cómo así? Y resultan por allá como locos. Y dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, se da cuenta que no es por repetir. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, yo soy rico, yo soy multimillonario. Diga, repita. No, no las confesiones esos de esos mentirosos, no. Repita usted, llene su mente, llene su corazón. Yo soy multimillonario, yo soy multimillonario, yo soy multimillonario, yo soy multimillonario. No tengo para el bus. Mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Iglesia, ¿dónde queda esa confesión positiva? ¿Dónde queda? ¿Cómo? ¿En el mundo? ¿Dónde queda esa confesión de yo reprendo espíritu de drogadicción de mi papá, espíritu de alcoholismo de mi papá, reprendo desarraigo de mi barranco? ¿No? ¿Dónde queda eso? Y dice aquí, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién entra al reino de los cielos? El que repite la palabra del Señor, Señor. Ajá. Ah, sí ve, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que estos señores dicen, es que todo lo que usted confiese, positivo o negativo, eso se le hará. Mentira, hermano. Hasta ahora, levante la mano a los que están aprendiendo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Volvemos otra vez. Vamos a empezar la enseñanza. Amén, hermano. Digan amén, hermano. Y miran todos el reloj. ¿Y hasta cuándo, pastor? Gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. Gloria a Dios, ¿cierto? Amén. ¿El Señor nos está haciendo libres? Amén. Claro, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira lo que dice Éxodo 25. ¿Qué dice? No te inclinarás a ellas. ¿Qué más dice? A ver, todos. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la bondad de los padres, que visitó la bondad de los padres sobre mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, hermanos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Estos textos parece, escúchelo bien, este texto parece que dijera que serán las maldiciones, pero él no dice la Biblia. El texto no dice eso. Eso no dice, parece. Y por eso los herejes se basan en su herejía. Porque es que la palabra hereje es que cambia la verdad y la hace ver como una mentira. Dice la mentira basado en la verdad de la palabra, pero lo hace ver como una verdad, pero es una mentira. Entonces, vamos a ver 5 puntos, mis hermanos preciosos. Vamos a ver 5 puntos que nosotros vamos a deleitarnos de aquí en adelante. El número 1, según lo que dice la palabra de Dios, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Muy bien, amén. ¿Hasta ahí hemos entendido? ¿Cierto? Hasta ahí. Amén. Dice la palabra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué más dice? Que visito, ojo iglesia, no nos distraigamos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ojo, mire, aquí viene, iglesia, aquí viene para que vayamos entendiendo. Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién, iglesia? ¿De quién? ¿De quién?
Entonces, ¿por qué le dicen a los pobres cristianos que eso es una maldición generacional? Aquí no dice que hereda, ¿no? Aquí no dice. Aquí dice que visito. Ahí no está hablando de ninguna herencia. Aquí está hablando de lo que dice que visito la maldad, dice. Dice la maldad de los padres sobre los hijos, dice. Visito, dice la palabra de Dios. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero de quién? De los que odian a Dios. No de los cristianos. Es de los que odian, los que aborrecen a Dios. Número 1, las maldiciones solo están en los que odian a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Las maldiciones solo están en los que odian a Dios. Ahí dice la Biblia. De los que me aborrecen, dice. De los que me aborrecen. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted odia a Dios? Hermano, ¿usted odia a Dios? Entonces, si tu mamá era borracha, entonces usted hereda la maldición generacional. ¿Por qué no? Porque amamos a Dios. Ah, ¿no es cierto, iglesia? Estamos cogiendo, ¿no, hermanos? Gloria a Dios. Estamos cogiendo. Es a los que aborrecen a Dios, hermanos. Porque si tú y yo amamos a Dios, ¿no es cierto? Si tú y yo amamos a Dios, iglesia, y si el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres, iglesia. Diga conmigo, somos libres. En el nombre de Jesús. Yo sé que había más de uno y dice, ay, como mi abuelito fue un ratero, tramposo, se robó a mi tío, a mi abuela. No, como mi abuelita fue una bruja y hacía, y mi tatarabuela también. Calmaos, eso no se hereda. Pero mira cómo estos sinvergüenzas tuercen las escrituras. Perdón, estos señores tuercen. Número 2. El castigo que habla aquí es a los que aborrecen a Dios. Amén, hermanos. El castigo que habla aquí la palabra es a quién? A los que aborrecen a Dios, hermanos. Aquí dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El castigo habla aquí de los que aborrecen a Dios. Porque según ellos, donde esta doctrina mentirosa, si tu papá fue violador, entonces, si tu mamá fue bruja o hechicera, entonces, tú también, según los mentirosos estos. Que eso no dice la Biblia, o sí dice la Biblia eso, ¿no? Levanten la mano los que Dios les está revelando ese versículo en esta mano. Gloria a Dios. A todos. Gloria a ti, Señor. Y dicen, ¿sabe qué? Hasta la cuarta generación. Y tienen a la gente ahí subyugada. La tienen ahí. ¿No? Usted no los ve allá en la iglesia. Porque es que la maldición hasta la cuarta generación. Hay un posencuentro, porque hay hermanos que todavía tienen las maldiciones generacionales. Porque en el encuentro, según me reveló, dicen, mira, estos mentirosos, según me reveló, es que hay unos que estuvieron en el encuentro, pero hay un posencuentro, pero vale 450 porque va a ser más poderoso para sacarle esos mascachifles. Y la pobre señora y los pobres allá corren a buscar la platica y tome a los ladrones.
Pero mire lo que dice el versículo 6, hermano. Es que no podemos sacar del contexto. El versículo 6 dice: y hago misericordia. Aquí dice: a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos, iglesia. Amén. Y hago misericordia, ¿a quién? A millares. ¿Sabe qué significa? Que dice el Señor que Él hace misericordia a 1000 generaciones. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Usted no se alegra, iglesia, que Dios a usted y a mí hace misericordia y nos da amor por 1000 generaciones, iglesia. Aleluya. Diga: gracias, Señor, porque hoy he sido libre en el nombre de Jesús. Aleluya, hermanos. Mira lo que dice de ti y de mí. Iglesia, yo hago una pregunta acá. ¿Cuál resalta más? ¿Las 4 generaciones o las 1000 generaciones? Entonces, ¿por qué andan muchos en la iglesia así? Y no salen de su mediocridad. Y no salen porque el papá fue así y les tienen metido en su cuento de que como el papá fue así. Y del altar ya Cristo se hizo libre. Y en la consejería: no, es que como su papá era un ladrón, usted también, hermano, usted tiene que, nos dicho, pague unos 3 posencuentros y verán. Levante la mano a los que fueron a esos encuentros de esos mascachistas. Perdón, hermanos, ¿les enseñaron esto? No, Señor. No. No, Señor. Eso sí fue al contrario. Quisieron vomitarle. Hermanitos, digan conmigo: ay, mi platica. ¿Te das cuenta, hermanos? Y yo sé que otros hermanos que no levantaron la mano también fueron unos. Sí, sino que es que son chicaneros, se niegan. Mire, cuando Dios hable, hermano, levante la mano. No te quedes con la mano abajo, porque le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí dicen: no, tranquilos, aquí nadie va a acusar a nadie, sino que es la gloria de Dios. La honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. O sea, ¿qué es más grande? 4 generaciones o de 4 generaciones de maldiciones o 1000 generaciones de misericordia y amor. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande, iglesia? 1000 ¿qué? Misericordia. Wow, iglesia. Aleluya. No hay ni un solo texto en la Biblia que sustente esta herejía. No la hay. O sea, hoy quedamos vacunados ¿contra qué? O sea, que el hermanito o la hermanita que se le vaya a acercar y le diga: hermano Eduardo, es que es una maldición generacional. Usted dice, ¿usted qué le va a decir? A ver, vamos. ¿Qué le va a decir? No hay maldición generacional. No le vaya a decir eso. Gordito, déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted le va a decir: yo tengo un antídoto poderoso para que de su vida salga esa mentira que le han enseñado. Y usted lo coge la palabra. ¡Ay, iglesia! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Número 3. ¿Sabe qué dicen estos sinvergüenzas? ¿Sí? ¿Sabe qué dicen? Escúchelo bien. Wow, yo veo hermanos que se están hoy gozando con la palabra. La interpretación de estos es que Satanás trae las bendiciones. La interpretación de ellos es que Satanás trae estas maldiciones. Pero ellos se basan en versículos. Cogen aquí, y la gente dice: ay, sí. Sí. Ay, pastor, usted es muy lindo. Ay, pastora. Pastoras no hay, acuérdese. No existen mujeres pastoras. No hay. Es la mujer del pastor o es la líder de la iglesia. Ay, no sé.
lo que me dijo el pastor. Ellos tienen todos los versículos listos para coger y... Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Miren lo que dice, iglesia, vamos a prestar atención. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El problema que tiene muchos de esos que creen que tienen maldiciones generacionales es que practican el pecado. Ese es el problema. Dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Dígale al hermano que tienes a tu lado, no practica el pecado. No practica el pecado. No, pero no le hable no le hable así, háblele claro. Dígale aquí, dígale, no practica el pecado. Háblele claro así, no practica el pecado. Dígale. No practica el pecado. Eso. Aleluya. No practica el pecado. ¿Qué más dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién le guarda? ¿Quién le guarda? ¿Quién le guarda, iglesia? Claro. Si usted y yo fuimos engendrados por Dios, Dios nos guarda del pecado, iglesia. ¿Y qué más dice? Y el maligno, y el maligno, y el maligno, y el maligno. Entonces, ¿por qué hay unos seis? Satanás se me levantó. ¿Estaba durmiendo con Satanás o qué? Sí. Como lo hace un pastor y la gradúa, porque hizo todo el estudio y lo aprobó. Entonces no puede ser inflexible. ¿Puede qué? No puede liderar un grupo. Sí la puede liderar, ¿cierto? Pero no puede llamarse pastora, porque la Biblia no habla de pastoras. Yo me ciño lo que dice la palabra. Te dice en el versículo 19, sabemos que somos de quién. Mira lo que dice aquí. ¿Y sabe dónde se pegan ellos de esta palabra? Dice, sabemos que somos de Dios. Dice la palabra. Si usted y yo sabemos que somos de Dios, aplicamos únicamente lo que diga la palabra. No porque es que me pareció que fue buena persona, entonces voy a nombrar a Ujier. No. Y dice, y sabemos que somos de Dios. ¿Sabe dónde se pegan ellos? Y el maligno entero estaba, y dice, y el mundo entero está bajo ¿qué? Y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? Usted y yo somos de Dios, hermanos. ¿Y el mundo dónde está? ¿Está bajo quién, hermanos? Bajo el maligno, hermanos. Está bajo el maligno. ¿Usted o yo? ¿Estamos bajo el maligno, hermanos? No. Diga conmigo, no. No, porque no. Y mire, cuando usted salga de su corazón, diga no o sí. Porque no está escrito, o sí está escrito en la palabra de Dios. El problema es que cuando empezamos a acomodarnos de que sí, que en esto sí la palabra, en esto no la palabra, no. Si está en la palabra, lo creemos. Si no está en la palabra, no lo creemos, hermanos. Debe ser así, hermanos. Iglesia, por eso es que hay mucho engañador y mucho mentiroso. Escúchelo, iglesia, escúchelo. La mayoría de falsos maestros son mujeres en este tiempo. Porque se prepararon y se llenaron de conocimiento, hermanos. Escúchelo muy bien, hermanos. Y no estoy en contra de las mujeres, nos podemos preparar. Usted puede venir sin pararse aquí y predicar. Aquí vino una sierva de Dios y predicó y enseñó. La honra y la gloria es para Dios, ¿cierto? Pero no todos nos tomemos atributos, hermano. Porque es que el mundo está bajo el maligno y el mundo mete la Biblia acá, la saca acá, la pone aquí, la que cree en Dios y hace lo que quiere. Ese es el mundo. Nosotros no. Nosotros tenemos que ceñirnos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ¿qué? ¿Ha dado qué? ¿Qué más? ¿A qué es qué? Y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y la vida qué? Eterna, iglesia.
¿Por qué le meten a la iglesia esa opresión, ese subyugamiento de la que la Biblia no habla? Por eso, iglesia, usted y yo estamos aquí porque amamos a Dios, porque Dios nos trajo hoy aquí. Dios dijo, mire, aquí todos los hermanos necesitan desaprender y ser libres. Entonces me trajo a mí también. Porque es que yo quise, no, pastor, es que yo quise venir hoy. No, ningún quise. Eso es el Señor, porque si el Señor está en mí y en mí, en ti y en mí, entonces el mismo Señor que nos guía y nos lleva y nos guía toda ¿qué? La verdad, mis hermanos. Aleluya. ¿Quiénes están bajo el maligno? Diga conmigo, los que desobedecen a Dios, los que aborrecen a Dios y los que odian a Dios. Son los que están bajo el maligno. Entonces, ¿por qué le dicen a un cristiano a cada ratito? No, es que Satanás, no sé qué, es que Satanás, perdón, hermano. Y la pobre gente, perdone, le digo, ¿están asustados? Todo es Satanás. ¿Quién es mayor? Dios, iglesia. Mayor es el que vive en mí que el que está ¿dónde? En el mundo, hermanos. La palabra de Dios dice, no ignoréis las maquinaciones. Pero la palabra no dice, téngale miedo al diablo. Es que la mayoría de los cristianos le tienen miedo, pavor al diablo. Y la palabra de Dios dice que mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. No podemos ignorar. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y él qué hace? ¿Y él qué hace? Esa es la palabra de Dios, hermano. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Iglesia, devolvamos un poquito el versículo anterior. Mire lo que dice. Porque es que el problema es que dicen es que es Satanás, ¿cierto? Es Satanás. Pero mire lo que dice la palabra. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Quién lo visita? ¿Satanás o Dios? Dios. ¿Y qué dicen estos mentirosos? Satanás. Y más adelante vamos a sorprender de ver cosas que bíblicamente, vamos a ver bíblicamente, para que nosotros, ¡wow!, la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La maldad la visita es Dios, no Satanás, mis hermanos. La maldad sabe sobre quién viene, sobre los que se inclinan a esas imágenes, sobre los que dice ni las honrarás, dice no te inclines, los que se inclinen, las que las honran, ¿cierto? Los que siguen a hombres, las que siguen doctrina, los que siguen denominaciones, ellos, los que aborrecen a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cuál es la mayor autoridad? Escúchelo bien, espiritual sobre la tierra. ¿Cuál es la mayor autoridad? Dios. No, sobre la tierra. La mayor autoridad aquí entre nosotros. ¿Cuál es la mayor autoridad? ¿Cómo? Los padres. Sí, pero la mayor autoridad terrenal. El Espíritu Santo es espiritual, terrenal. ¿Cómo? Los padres. El padre no puede orar por su hijo para que su hijo salga de las drogas, pero sí quiere que el pastor lo haga. ¿Quién tiene mayor autoridad, el pastor o el padre? El padre. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que nos han vendido? El pastor. La palabra de Dios dice, enseñarás los decretos, mandamientos, preceptos. ¿Los enseñarás a quién? A tus hijos. A tus hijos. ¿Quién? ¿A quién le está hablando? ¿Al pastor? ¿Le está hablando al cura, al sacerdote? ¿A quién le está hablando? ¿A los padres? ¿A tus hijos? ¿En tu casa? Por el camino, por las veredas, por donde está, al acostarse y al levantarse. ¿A quién? A los padres. Y los padres, ¿sabe qué? Olímpicamente le están delegando a los profesores y a los de la iglesia que hagan lo que a ellos les corresponde hacer desde su casa. El que no gobierna bien su casa, dice el Señor, no puede venir a gobernar la casa de Dios. Así, miren. Gloria a Dios. Hermano, ¿se dan cuenta que no es Satanás? ¿Sí entienden? Ahora sí comprenden que no es Satanás.
Es el mismo Dios que trae la maldad, porque lo aborrecen, porque siguen sus prácticas de pecado, porque no quieren tener comunión con Él. Supongamos que alguien se enferma, un vecino en la cuadra se enferma, ¿no es cierto? De un SIDA. Pero él aborrece a Dios. Pero llaman a la hermanita, un nombre cualquiera, la hermanita Petronila. La llaman, hermanita Petronila, mire, usted como, hermanita, mire, es que mire, tengo aquí un vecino en la cuadra y entonces tiene SIDA y está para morirse, no sé qué, a ver si su merced viene a orar por él. O el hermanito Pachito. Y el hermanito Pachito, listo, hermana, sí. ¿Pueden a las 6? Ya se le subió el papagayo. Sí, pueden a las 6, hermana. Bueno, listo, hermanita. Sí, porque antes estoy supremamente ocupada. Y llega allá. Llega allá. Escúchame bien, hermanos. Y ocurre que ese vecino aborrece a Dios. ¿Quién le puso esa maldad? ¿Cómo? No les dé miedo, digan, ¿cómo? Parece que no estamos aprendiendo. ¿Quién le puso esa maldad? Porque lo aborrece. Y entonces viene, ¿no es cierto? Y viene el hermanito y dice, hermano, confiese, repita conmigo, y repite, y dice, en el nombre de Jesús, ahora, se seca ese SIDA, ahora. Yo hago una pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Está peleando él mismo con Dios? Perdón, ¿la Biblia dice que Satanás es la que coloca la maldición? ¿Sí ven?